Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a leer un cuento de Susana Chiarante. Este cuento se titula La doctora Norma. Cuando tenía pocos años y empecé a observar el barrio y a las personas que lo habitaban, fue sin dudas cuando, ayudada por mi imaginación, salí de recorrida por esas calles y pude detectar variados personajes. Creo que al empezar a concurrir al jardín de infantes, reconocí que, fuera de lo familiar, también había vida, la vida de otra gente, que había padres y madres de otros, tíos y tías, abuelos, primos y primas, que no eran solo míos. Fueron descubrimientos que de cierta forma me causaron cierto vértigo. Otro descubrimiento más tardío fue saber que había una persona muy cerca de casa a la que llamaban doctora Norma. Para mí era como un ser misterioso del que se hablaba, pero yo no conocía físicamente. Sabía cuál era su casa y que el hombre de negro que estaba en la puerta no era un portero sino su marido. Eso decían y yo escuchaba, pero un día comencé a preguntar. Mi curiosidad me empujaba a solicitar a quien estuviera dispuesto el porqué de las cosas. Tal vez incentivada por esa frase que mis mayores me decían a menudo, cuando yo solo respondía con un sí o un no, y que generalmente eran respuestas caprichosas, de esas que se dicen para no dar el brazo a torcer. Entonces me replicaban: sí o no no son respuestas, tenés que decir la razón. ¿Por qué la doctora Norma tenía una casa fea? ¿Por qué estaba como escondida y desde la vereda se veían enredaderas y plantas y las paredes que se asomaban eran oscuras? ¿Por qué ese señor de ropa negra atendía a los pacientes haciéndolos esperar en la vereda? ¿Cómo era la doctora? Todo un misterio. Mi abuela tenía una paciencia infinita y algunos datos fui recolectando y armando el universo de la tal Norma. Me dijo que así la nombraban, pero que en realidad no era médica, sino curandera, que curaba con rezos, con yuyos y pomadas, que hacía trabajos de magia contra los malos espíritus, sesiones de tarot y otras prácticas que ni mi abuela sabía de qué se trataban. Y eso es lo que me dijo. Con mi corta edad me resultó difícil descifrar lo que me contó, pero gracias a la imaginación pude comprender a mi manera y hasta recurrí al diccionario porque había palabras que me eran totalmente desconocidas. Que curara sin remedios me pareció muy bueno. Yo odiaba los remedios que me recetaba el pediatra. Lo cierto es que cada charla con la abuela sobre la llamada doctora Norma me daba más curiosidad sobre el tema de brujas. Entonces me inventé un cuento al respecto. Norma era una bruja que venía del pasado. En el cuarto donde atendía, que era inmenso, imaginé un caldero donde preparaba sus brebajes. Eso imaginaba. Más una lechuza y un gato negro que estaban junto a ella. No sabía por qué todo eso me atraía, pero a la vez me producía temor. Suponía, a mi edad, que si las personas seguían yendo, sería porque los tratamientos eran efectivos. Por fin un día la vi, ahí cerca de mí. Yo pasaba por su casa y ella, acompañada por el marido, salían hacia la vereda, los dos vestidos de negro. Ella coincidía con la imagen de una vieja bruja. No me había equivocado. Los miré, pero ellos ni me registraron. Subieron a un auto que los esperaba en la calle y se fueron. Ese fue mi mayor acercamiento real a lo que se había convertido en una obsesión.
Una noche soñé que yo estaba en su casa, donde había fantasmas y ruidos aterradores. En el sueño, la doctora Norma desaparecía, la casa se derrumbaba y me tapaban los escombros. Al despertar, el terror me dejó un recuerdo de oscuridad y miedo por mucho tiempo. Un día, antes de cenar, hubo un revuelo en el barrio. Sirenas de la policía alarmaron a todo el barrio. Los vecinos se asomaban a las ventanas, a los balcones y veredas. Yo subí y vi todo desde la terraza que daba a la calle. Desde la casa de la bruja Norma salían fuegos artificiales, se oían explosiones. Era un incendio. Llegaron los bomberos y todo era confusión. Me hicieron bajar y sentarme a la mesa para comer. Pregunté qué había pasado y me respondieron que no sabían. Con la mejor intención, mi mamá, al verme inquieta, trató de distraerme hablando de lo ricas que estaban las milanesas. Cuando intenté volver a las preguntas, todos me pidieron que pensara en cosas lindas y que al día siguiente había clases y si había hecho las tareas. Mamá sabía que sí, y eso me hizo enojar. Mi abuela me dijo que al día siguiente sabríamos qué había sucedido, que eso no era importante. Los días siguientes, los vecinos y los chicos en la escuela tuvimos tema para charlar. Había versiones diferentes sobre lo ocurrido. En la panadería escuché una conversación entre 2 o 3 personas. ¿No le decía yo? Estos iban a terminar mal. Y la policía que nunca hizo nada, y mire que todos sabían, ¿eh? Sí, hasta venía gente de otros lugares, gente de mucho dinero. Dicen que hasta personas del gobierno, militares. Bah, fíjese qué ignorantes. Algunos hablan mucho de ella, pero él también es cómplice. Los dos vivían de los giles. Y tanto decían que salí de allí más confundida que antes. Se comentó que la bruja Norma y el marido fueron presos, y la casa y lo que quedó de ella se fue transformando en ruinas, y como suele ocurrir, depositaria de historias de aparecidos y almas en pena. La brujería casi siempre se la relacionara con una mujer y mucho menos con hombres. Aunque, pasada más de una década de los hechos, hubo en el gobierno de nuestro país un personaje muy oscuro al que llamaron el brujo. Claro que yo ya por entonces entendía la diferencia entre mis fantasías de cuando era chica y aquel funesto personaje. Tiempo después del incendio se supo que fue intencional, producido por un hombre que en reiteradas oportunidades se sintió estafado porque la buena fortuna nunca le llegó. Una noche trepó a los techos de la casa de la bruja y prendió fuego. Dicen que el mismo hombre un rato después hizo la denuncia y llamó a los bomberos. Ya de grande supe qué eran el ejercicio ilegal de la medicina, las supersticiones, el ocultismo y otras malas artes que no terminaron con la pareja un tiempo en la cárcel. Dicen que ella y su hombre de negro recuperaron la libertad al poco tiempo. Dicen no sé cuántas cosas. Yo creo que andan por otros barrios buscando clientes, de esos pacientes y crédulos.